En este tutorial vamos a ver cómo utilizar una base de datos espacial para extraer los datos y mostrar en QGIS. En este ejercicio indico cómo está creado este mapa cartográfico, pero utilizando solamente QGIS, ¿no? Y almacenando la información en el mismo QGIS. Como podemos observar, abrimos la tabla de atributos y toda la información se encuentra en el QGIS. Vemos la cubierta vegetal y también una capa de líneas corresponde a las vías y también de polígonos y puntos. Bien, entonces vamos a convertir este mapa que está realizado con datos en el QGIS, pero ahora obteniendo desde PostGIS. Para ello, lo que he realizado es abrir esta tabla de atributos. He seleccionado todos los datos con control C y control V. He copiado los datos hacia un archivo de Excel, en donde aquí se me han copiado las coordenadas de cada uno de en este caso, de los polígonos de las cubiertas, los puntos de las edificaciones y las líneas de las vías, con los que voy a hacer el ejemplo. Esto a su vez cabe recalcar de que yo podría obtener esta información con un GPS que puedo utilizarlo desde un celular tal vez, o con un sistema o con un GPS ya profesional, ¿no? Que puede ser utilizado cualquiera de estas opciones. Todo dependerá de la necesidad, ¿no? Si es que es un trabajo quizás que requiere de una exactitud, como por ejemplo una planimetría, pues lo correcto será utilizar un GPS de alta precisión. Muy bien, entonces para ello voy a crear un nuevo proyecto. Este lo voy a cerrar y voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar georreferenciación GPS. Lo voy a guardar en mi carpeta del proyecto, que está en documentos QGIS georreferenciación GPS. Aquí está la imagen raster con la que voy a trabajar, el nombre del proyecto, y están los valores que me he copiado, que estos pueden ser igual recolectados en campo o a su vez desde un sistema como el Google Earth, ¿no? Para recolectar los puntos. Muy bien, ahora vamos a cargar en primera instancia la imagen raster, así que me voy a añadir capa raster, me voy a mi carpeta del proyecto y aquí está mi imagen georreferenciada. Está aquí, que corresponde a la ciudad del Coca, al barrio Flor de Pantano, que es esta parte de acá. Bien, entonces vamos a crear nuestra base de datos. Previamente yo ya tengo instalado el programa pgadmin 3 y la base de datos PostgreSQL en la versión 9.5. Abro entonces el administrador de la base de datos y aquí tengo el servidor que he instalado, la 9.5. Abro, ingreso la clave de acceso. Me da algunos errores debido a que tengo ya algunas versiones de Postgres y me da un error. Muy bien, aquí voy a crear una nueva base de datos y que le voy a llamar entonces aquí cartografía. ¿Listo? Todo dependerá del proyecto que yo estoy llevando a cabo. Sería recomendable poner un nombre que concuerde con lo que estoy haciendo. Presiono OK. Procede a crear la base de datos y lo tengo aquí. Voy a abrir esta base y aquí podemos observar que ya se nos ha creado por defecto un esquema public. Esta base de datos es relacional nada más, que se puede utilizar para almacenar información. Sin embargo, yo lo que necesito es que sea espacial,
Para esto también debía haber instalado previamente PostGIS, ¿no? Que para eso también en la descripción dejaré algunos enlaces para que puedan llevar a cabo la instalación de Postgres y PostGIS. Para habilitar entonces a esta base de datos que sea espacial, abro aquí en el editor de SQL, abro y se me abre una interfaz en la cual me indica el usuario con el que estoy trabajando y también el servidor con el que estoy trabajando, que en este caso es la misma máquina en el puerto 5432. Vamos a ingresar el siguiente comando, que es create extension PostGIS, que nos habilita como una base de datos espacial. Ejecutamos y nos da aquí el mensaje que es ejecutado correctamente. Podemos observar en la base de datos, si le actualizamos, que aquí ya se nos ha creado el esquema y que nos ha creado un sinnúmero de funciones y una tabla que se llama Spatial Ref Syst, correspondiente al almacenamiento de objetos espaciales. Habilitamos así también el esquema de topology. Este de acá lo puedo ir comentando porque ya se ejecutó. Puedo seleccionar, o si no, como es la única sentencia, puedo ejecutarlo directamente con el botón ejecutar query o también presionando la tecla F5. Se ejecuta y me da el resultado. Verifico acá, si nuevamente vuelvo a actualizar y vemos que acá en el esquema ya tengo dos esquemas, ¿no? El public y el topology. Sí, entonces topology también contiene información de los objetos espaciales. Muy bien, una vez que se ha creado entonces este esquema, procedo a crear procedo a crear una tabla para poder almacenar la información eh, del mapa cartográfico. Así que en este caso podría crearlo aquí directamente con el, con este asistente. Sin embargo, yo lo voy a hacer más rápidamente con la sentencia SQL. Y aquí voy a crear la primera tabla que se llama edificación, ¿no? que correspondía a los puntos de las edificaciones. En esta parte voy a crear un campo que es para el identificador, que será serial, es decir, que automáticamente se va a ir incrementando el primer ingreso con 1, el segundo con 2 y así, etcétera. Esta va a ser mi clave primaria de la tabla en donde voy a poder referenciar a los registros que vaya ingresando. Es como un código, ¿no?, del registro, como la cédula de identidad de una persona quizás. Es algo que identifica de manera única a cada registro, a cada fila de la tabla. Así también voy a crear el tipo que tenía, que se va a almacenar si es una villa, si es una iglesia, por ejemplo. Este va a tener un tipo de dato que va a ser un varchar, que es una cadena de caracteres de un tamaño de 25, hasta un tamaño de 25. El estado, si es que es legal o ilegal, asimismo que será una cadena de caracteres de 25 caracteres. Se podría ir modificando y dejarlo acorde a lo que se puede ir almacenando aquí. No, para la prueba solamente lo dejaré con 25. Y un campo que se llama geométrico, ¿no? Este puede ser un punto, puede ser un polígono, puede ser una línea, cualquiera. Ejecuto entonces esta tabla se va a llamar edificación y va a tener 4 campos. Ejecuto y se me ha creado la tabla de edificación. Me voy a la siguiente tabla y voy a crear esta tabla, en cambio, que se va a llamar cubierta. Asimismo, esta lo puedo, le puedo comentar también puedo comentar varias líneas con slash asterisco, asterisco slash. Voy a crear entonces ahora esta tabla que es cubierta vegetal, que va a tener asimismo 4 campos, el código
va a tener el tipo, que si es pastizal, si es un bosque, si es un cultivo, etc. El área que va a tener esta cubierta y los puntos espaciales, ¿no? Que van a definir al polígono. Ejecuto, listo. Y por último la tercera, para el ejemplo, la tercera tabla que corresponde a las vías. Esta también va a tener 4 columnas. El código va a tener el tipo, si es una de primer orden, si es de segundo orden. Va a tener la longitud, que va a ser decimal. Y también va a tener los puntos los puntos espaciales de esta línea. Ejecuto y se ha creado la tabla. Podemos observar en el pgadmin, lo voy a actualizar y vemos que ya aquí se han creado las tablas cubierta vegetal, edificación y vías, y cada uno con sus columnas correspondientes. Muy bien, ahora voy a proceder a ingresar los datos. ¿Cómo ingreso los datos? Para puntos, voy a borrar ya estas instrucciones que he realizado. Y para puntos, entonces, la sentencia es insert into edificación, que es la tabla. Estas dos palabras son reservadas, por eso se pone de un color azul. Edificación, aquí establecemos los campos, menos el código. El código no lo vamos a establecer porque eso es automático, que se va a ir incrementando de uno en uno. Entonces especifico los otros campos, que es el tipo, el estado y los datos geométricos espaciales, ¿no? Entonces el primer dato que vamos a ingresar es iglesia, es una iglesia que es legal, y los puntos son, el punto pues es este, ¿no? Que está en coordenadas UTM 17N. A ver, perdón, es en UTM 18S, ¿no? UTM 18S es la codificación, y esto podemos observar en la parte de acá que nos encontramos en el sistema de coordenadas. Aquí puedo verlo en propiedades de esta imagen, que se encuentra en la WGS 84 UTM zona 18S proyectado, ¿no? Un sistema de coordenadas proyectado, y este del código es 32718. Entonces este le especifico en el sistema de coordenadas en esta función. Listo, y lo ejecuto. Y se ingresa el primer punto. Voy a revisarlo en la tabla, en este caso de edificación, y aquí ya está el punto. Vemos que aquí el punto geográfico se me codifica de alguna manera, por lo tanto no podía ingresarlo manualmente. Ya está ingresado, pero el primer punto voy a hacer lo mismo con el siguiente punto. Para el ejemplo solamente voy a ingresar 2 puntos. Esta es una villa que es ilegal. Otra forma también de ingresar un dato geométrico es con esta otra función, geom from EWKT. ¿Sí? Aquí se especifica así mismo un sistema de coordenadas y el punto, ¿no? Que en este caso sería ese. Ejecuto y se me ha ingresado. Si voy a la tabla nuevamente, verifico los datos y vemos que ya tenemos 2 puntos aquí. Ya he terminado con puntos, voy a borrar, ahora voy a ingresar lo que son polígonos, ¿no? Aquí tengo el primer polígono, aquí está asimismo el tipo, el área y los datos geográficos, los datos geométricos. Aquí está, entonces este va a ser un pastizal que tiene un área en metros cuadrados, y aquí se especifica el polígono, ¿no? Que es multipolígono, y aquí están los puntos, que está el primer punto, que es en coordenadas UTM, que estaría el primero, que es el X y el Y. Aquí está, ¿no? X y Y. Y así se van completando con los demás
puntos que tenga esta. Aquí lo voy a bajar para que se pueda observar de una mejor manera. Es un poco extenso. Sí, ahí está. Entonces aquí está, son pareados, ¿no? Aquí está el primer punto y ahí vendría coma, vendría el siguiente punto, de ahí vendría el siguiente punto, los que conformen el polígono hasta el último punto que debería ser, que es el que con el que se cierra, ¿no? Si nos podemos fijar, este de acá es el mismo de este de acá, los mismos puntos, ¿no? Que son al final el que cierra el polígono. Muy bien, ejecutamos entonces este polígono y se nos ha creado. Voy a crear otro polígono que tiene más puntos. Nos fijamos aquí. Asimismo ejecuto y se ha creado. En este caso es un cultivo. Y tengo un último punto para el ejemplo. Perdón, un último punto. Es un último polígono que es un bosque. Y le ejecuto. ¿Sí? Vamos a ver en la tabla de cubierta vegetal. Y aquí vemos que ya están los 3 polígonos que he ingresado y con su codificación de los puntos geométricos. Para terminar el ingreso de datos voy a ingresar lo que corresponde a las vías, que son líneas. Voy a borrar este ingreso que ya hice. Y aquí en cambio no, de la misma manera, insert, el comando es insert, espacio into, vías, especifico los campos que voy a ingresar. Ojo, nuevamente no ingreso el código, ¿no? El G y D, porque ese es automático. Entonces pongo los otros datos, que en este caso es camino de herradura, tiene una longitud en metros, y aquí para especificar, asimismo le pongo geon from text, y aquí se va a llamar multiline string. Aquí entonces van a estar los puntos que conforman asimismo esta línea. Voy a darle un enter para visualizarlo de una mejor manera cada punto que conforma esta línea, ¿no? Y aquí está, empieza con este punto y termina con este de acá, ¿sí? Es decir, es una línea que solamente tiene 2 puntos, ¿sí? Aquí está el sistema de coordenadas y le ejecuto. Muy bien, se ha ingresado. Voy a ingresar esta otra línea, que es esta otra línea, es un poco más extensa, o sea, una longitud, tiene más puntos, pero no es que sea más, porque tenga más puntos, sea más larga esta vía, ¿no? Sino que tiene quizás, eh, se- tiene por ahí más curvas quizás, y entonces por eso es que tiene más puntos, ¿no? Así mismo, entonces aquí está un punto, otro punto, y todos estos conforman esta vía, que en este es de primer orden. Le ejecuto y se ha ingresado. Voy a ingresar estas 2 vías más para el ejemplo. Ingreso. Y la última vía, que estas 2 últimas son de segundo orden, la ejecuto. Perfecto. Voy a verificar que se han ingresado correctamente estas vías. Y aquí están, ¿no? 4 vías que han sido ingresadas y la longitud y con su codificación cada una. Muy bien, hasta aquí he concluido el ingreso de información, la creación de la base de datos, la creación de las tablas y el ingreso de la información. Ahora nos vamos a QGIS a utilizar esta información que ha sido ingresada. Para ello, entonces nos vamos a la parte que dice navegador. Sí, vamos a hacerlo un poco más grande aquí. Aquí está navegador, bueno, aquí están las capas. Y tenemos la opción aquí que dice PostGIS. Miren que tenemos también opciones para Spatial Light
o también para Microsoft SQL, para Oracle. Sí, nosotros estamos trabajando con PostGIS, que es uno de los más utilizados en la actualidad. Aquí le damos clic derecho, nueva conexión, y aquí vamos a poner los datos de nuestro servidor. Aquí le ponemos el nombre, cualquier nombre, por ejemplo, conexión a cartografía. Es indistinto el nombre aquí. El servicio lo dejamos vacío. En anfitrión, entonces nos vamos hacia nuestro servidor. Aquí voy a colapsar esta base de cartografía. Y aquí nos dice, no, miren, está funcionando en el servidor localhost 2.5432. Entonces esta información le pongo aquí, localhost, y en el puerto 5432. La base de datos se llama cartografía. Y las credenciales con las que instalé, el usuario es Postgres, y la clave con la que haya instalado. Perfecto. Si deseo que no me vuelva a pedir las credenciales, podría guardar las mismas, aunque no es recomendable por seguridad. Sin embargo, si yo sé que voy a ocupar mi máquina siempre solamente yo, mediante mi cuenta, entonces pues podría dejarlo guardado para que no me esté pidiendo a cada momento. Puedo probar la conexión, me dice que la conexión tiene éxito y le pongo a aceptar. Me da la advertencia, pues obviamente he marcado que quiero guardar las claves y lo dejo en aceptar. Muy bien, ahora sí, aquí se ha creado ya la conexión. Me voy a ir a la parte de capas. Muy bien, voy a dividir aquí el panel y entonces aquí abro la conexión, me voy al esquema que era public y aquí están ya mis tres tablas que he creado. Automáticamente QGIS lo reconoce, la de cubierta vegetal como polígono, la de edificación como puntos y la de vías como líneas. Así que voy a arrastrar cada una de estas hacia el mapa, ¿sí? Y como podemos observar aquí ya se me ha creado estos puntos. Aquí miren, están los dos puntos, están las cubiertas y están las vías. Si deseo le puedo poner una simbología. Aquí como por ejemplo le puedo en propiedades, simbología, le puedo categorizar por el tipo, elimino esta que se crea. Y aquí, ¿no? Una que era villa y la otra que era iglesia. También las cubiertas podría clasificar las cubiertas vegetales. Asimismo, le categorizo por el tipo. Elimino. Y se me va categorizando, ¿no? Por bosque, por cultivo y pastizal. Y por último, las vías también podría categorizarlas dejándolo por que me haga la clasificación haciendo por el tipo. Elimino. Y aquí está. Bueno, no se diferencia muy bien, podría irle modificando más para que se pueda visualizar mejor. Le desactivo el mapa y aquí está, ¿no? Entonces tenemos las líneas, los polígonos y los puntos. Y así es como puedo entonces conectar hacia el QGIS. Ahora, muy bien, yo aquí también podría ir ingresando más datos, como por ejemplo quisiera registrar esta como una villa más. Entonces podría seleccionar la capa de edificaciones, habilito el modo de edición, escojo la opción de añadir un punto y por ejemplo aquí puedo establecer un nuevo punto, ¿no? Aquí establezco en este caso que el tipo, supongamos que yo le digo que es una villa y que el estado es legal. ¿Listo? Y aceptar. Y si nos vamos acá al QGIS, bueno, perdón, antes de eso, puedo ya aquí guardar los datos, desactivo el modo de edición de esta
de esta capa y vemos que ya en la base de datos también este cambio ya debe haberse realizado. Nos vamos a la tabla de edificación, abrimos y vemos aquí, ¿no? La villa que ingresé que es legal, es decir, ya estoy trabajando sobre el QGIS, pero que está enlazada a mi base de datos.